que era de ICV, de Iniciativa Los Verdes en Cataluña, Iniciativa Cataluña Los Verdes. Él, aunque venía con nosotros en la lista y nosotros nos fuimos al GUE, él decidió que su grupo de referencia sería Los Verdes y no sería el GUE, con lo cual que tú vayas en una lista no te obliga a formar parte o estar ubicado en un grupo político, sino que luego tú eliges en qué grupo político vas a estar. Luego está el grupo de FDD, que es Europa de la Libertad y la Democracia Directa, que son 42. Ahí está, por ejemplo, yo creo que pueden ser, no hay españoles, yo creo que lo más representativo ahí puede ser decir pues que está Cinque Stelle. Es bueno, un conglomerado un poquito extraño de diferentes partidos del ámbito europeo. Y luego está el grupo de NFD, que es Europa de las Naciones y las Libertades, que es falsamente, sí es mucho Europa de las Naciones, muy nacionalista y muy poco de las libertades, que es el grupo que obedece a la extrema derecha, absolutamente eurófobos, comandado o en gran mayoría dirigido por el Frente Nacional de Marine Le Pen, que habréis escuchado todos y todas quién es y cuál es el papel que juega en Europa. Y luego hay una cosa que se llama los no inscritos, que son 18 diputados no inscritos, y son 18 diputados que no se encuentran cómodos en ningún grupo político, y entonces ellos deciden no insertarse en ningún grupo y por tanto pues ellos están simplemente ahí. Y es una cosa muy heterogénea. Está desde el Partido Comunista griego, para entendernos, hasta la extrema derecha griega, por ejemplo con Amanecer Dorado, que sabéis que son los dos extremos, los dos polos, no sé, se utilizan los extremos. ¿Cómo trabajamos en el Parlamento Europeo? Bueno, pues en el Parlamento Europeo cada diputado elige una comisión de la que es titular y luego puede trabajar de suplente generalmente en otra comisión. ¿Qué es lo que pasa con los grupos pequeños? Pues que hay 25 comisiones de trabajo y los grupos pequeños, si cogemos un titular y un suplente, no cubrimos todas las comisiones de trabajo. Y entonces los grupos pequeños solemos coger suplencias en una, no solo en una, sino a lo mejor en dos o en más comisiones para poder atender a todas las comisiones de trabajo. Las comisiones, como os digo, son 25, asuntos exteriores, desarrollo, comercio, presupuesto, economía, empleo, bueno, 25, las tenéis ahí. Yo soy titular de la Comisión de Industria, Investigación y Energía. Es una comisión colegislativa, no todas las comisiones son colegislativas, pero esta. De la Comisión de Peticiones es una comisión especial, que yo no estoy, pero es la comisión, os lo digo sinceramente, que es la que más mola de todas las comisiones del Parlamento Europeo, que es la Comisión de Peticiones. ¿Por qué digo esto que es la que tiene más incidencia? Porque es la comisión donde cualquier ciudadano europeo, ya sea de forma organizada en un grupo, en una plataforma, una ONG, lo que sea, pero también individualmente, puede hacer una petición al Parlamento porque se estén incumpliendo directivas, normativas, reglamentos o porque no esté de acuerdo con algo que se está haciendo en el país. Y por tanto puede hacer una reclamación al Parlamento Europeo a través de esta comisión de peticiones. En esa comisión de peticiones, si se admite esa petición, se le pide a quien haya puesto esa petición al Parlamento Europeo de revisión que vaya allí y exponga el caso. Llegan allí, se expone el caso por un tiempo 10-15 minutos, dependiendo de la situación, las que haya, etcétera, y a partir de ahí ya la propia comisión determina si efectivamente hay un incumplimiento de las normativas o no hay un incumplimiento de las normativas. Por ejemplo, el caso de España, pues por la comisión de peticiones pasan muchos elementos vinculados a temas de medio ambiente. Mayoritariamente los temas que pasan son los de medio ambiente. Aperturas de gasoductos que no se corresponden, incumplimientos de las directivas de la red Natura, en fin, diferentes elementos. Incumplimientos o vulneración de las normas, por ejemplo, de la aplicación de energías renovables, en fin, muchas cosas. Como un detalle, porque algunas veces parece, estamos muy alejados de Europa, la gente no entiende muy bien qué es aquello. Bueno, como un detalle, España, proporcionalmente por el número de habitantes, es el país que más acude a la comisión de peticiones a la hora de hacer reclamaciones o presentar cualquier tipo de petición que quiera. Con lo cual, evidentemente, es un mecanismo que se conoce, que los ciudadanos, las organizaciones lo conocen y que además se utiliza mucho en el marco del Parlamento Europeo. Es muy sencillo, os metéis en la página del Parlamento, europa.eu,
y en un lateral pone peticiones. Es simplemente pinchar y es escribir. Quiero decir que es todo online, no hay que hacer grandes cosas. Luego ya una vez que te admite la petición ya hay que armarla, pero en principio no tiene ninguna dificultad poder acercarlo en ese sentido. Y luego, por ejemplo, con el tema de los regalos, que es algo tan así, ¿no? Nosotros tenemos tasados los regalos hasta 150 euros. A partir de ahí hay un equipo que se llaman los cuestores, que ellos valoran el precio de cualquier regalo que te puedan hacer, y entonces eso, ellos deciden si el diputado se puede quedar con ello o pasa automáticamente a ser un regalo del propio Parlamento, porque no se admiten, evidentemente, regalos en esa naturaleza. No hay que pecar de ingenuos. Si alguien se quiere dejar presionar, pues evidentemente se va a dejar presionar. Pero lo que quiero decir es que hay cortafuegos para evitar que efectivamente estas situaciones se produzcan. Si ese texto consensuado sale, pues entonces se aprueba y ya a partir de ahí se aplica en los plazos correspondientes que se hayan establecido en los países. ¿Que no sale un consenso? Se vuelve a segunda lectura y a tercera lectura. Si en tercera lectura no sale, pues eso pasa, queda atascado y punto. No se vuelve o se deja de insistir. No es frecuente que los documentos pasen a segunda o tercera lectura. En esta legislatura el 75% están aprobándose en primera lectura. No es tan habitual que vayan a segunda. Votando una enmienda o votando 5.000 enmiendas, entonces pues claro, las votaciones son a mano alzada. Generalmente tú calculas en base a los presidentes de grupo más o menos el cálculo que hay. Y luego se hacen comprobaciones técnicas para ver si efectivamente la votación está yendo bien. Pero hay una cosa que se llaman los roll call vote, RCV. Estos son votos que los grupos exigimos que se voten porque queremos saber qué es lo que ha votado cada uno de los grupos. Porque luego esto nos viene bien para saber qué ha votado cada uno de los grupos en nuestros países también, para decir, oye, tú en España estás diciendo esto, pero cuando llegas a Europa votas esto. Entonces, bueno, intentar mantener también una posición de equilibrio en lo que dices y lo que haces, un poco de coherencia entre lo que dices y lo que haces en unos sitios y en otros sitios. Bueno, otra cosa que pueden hacer los ciudadanos son las iniciativas legislativas ciudadanas, que es poder presentar cualquier duda que tengas, una iniciativa que quieras tú establecer. Por ejemplo, una que ha salido ha sido con la Directiva Marco del Agua, que se ha aprobado, que la han llevado adelante los ciudadanos. Para esto se necesita recoger 1 millón de firmas de al menos 7 países de la Unión Europea, en base a la población. En España, si se presentan iniciativas legislativas ciudadanas, hay que recoger un mínimo de 50.000 firmas. Y así es un poco como se está estableciendo. Y luego, pues allí ya se tratan muchos temas. No todos los temas que se tratan en la Unión son de competencia exclusiva de la Unión. Hay temas que son competencia exclusiva de la Unión y hay temas que son competencias compartidas y hay otros temas que son competencia exclusiva de los Estados. ¿Qué es competencia exclusiva de los Estados? Pues, por ejemplo, toda la educación, quitando universidad y quitando ya la parte de Erasmus, etc. Pero todo lo que es educación, de cero, todo el periodo obligatorio, de 0 a 16 años, eso es competencia de los Estados. Todo lo que es política fiscal es competencia de los Estados. Todo lo que es competencia en materia de servicios públicos, eso es competencia de los Estados. Se hacen recomendaciones por parte de la Unión Europea, pero solo recomendaciones. No hay obligado cumplimiento. Son los Estados los que determinan cuál es la política que hacen en esas materias. Son competencia compartida y competencia también exclusiva los temas de medio ambiente, los temas de política agraria, algunos temas vinculados con pesca, una parte, bueno, pues por supuesto toda la parte de presupuestos, aspectos jurídicos, hay diferentes materias. Pero lo que quiero deciros con esto es que no todo es competencia de la Unión Europea. Voy a hacer una parada, porque me imagino que alguna pregunta. Pues, porque yo no creo que haya nada que no sea político. Muchas veces, a mí cuando la gente dice, no, yo soy apolítico, no es real, ¿no? Todo el mundo tomamos decisiones políticas, aunque sean decisiones políticas en los ámbitos de lo pequeño. Cuando vas a comprar el pan a la panadería y no lo compras en el gran supermercado, eso es una decisión política. Porque eso puedes ser más consciente o menos consciente de ello, pero estás tomando una decisión sobre cómo tú te mueves en todo tipo de actos, de todo tipo y de toda naturaleza. Político europeo incluye tu
formación política española? Sí, nosotros estamos en el GUE, lo que es el grupo de la izquierda europea, izquierda verde nórdica. Somos un grupo confederal, ahí nos unimos, ahí para formar, esto no lo he dicho, pero creo que es importante, para conformar un grupo político tienes que tener un mínimo de 25 diputados. Y de los 25 diputados tienen que ser al menos de 7 países. Por tanto, tiene que haber una representación amplia de los diferentes países de Europa que conforman el grupo. Por ejemplo, lo hemos comentado, además antes Antonio y yo lo hemos comentado, el grupo de Marine Le Pen, yo le llamo así porque es mayoritario, el NF, estos son 40 diputados, pero 20 de esos 40 diputados son del Frente Nacional de Francia, ¿eh? Los otros 20 ya lo conforman diferentes, gente de Polonia, un belga, un nazi alemán, la Liga Norte italiana, en fin, gente fundamentalmente de extrema derecha y absolutamente eurofobos. Y eso es lo que compone. Pero esa composición necesita 25 diputados, al menos de 7 países. Es de decir que no habían conseguido conformar grupo porque es verdad que sí tenemos pactos y alianzas entre los diferentes grupos, porque allí trabajamos, como os digo, mucho de consenso, y es verdad, esto os podrá parecer poco democrático, lo reconozco, lo es, pero la tolerancia también tiene sus límites. Entonces tenemos hecho un pacto que cualquier enmienda, cualquier propuesta que se presenta por parte de este grupo, del NF, el resto de los grupos lo votamos en contra. Lo votamos en contra, porque no se puede estar a favor de alguien que no respeta las libertades aunque lo lleve en su nombre, donde criminaliza a los inmigrantes, donde culpabiliza a las mujeres de lo que sucede en el mundo laboral, donde se critica Europa por sistema o donde se trabaja con unas posiciones racistas, bueno, pues eso, todo lo que os podáis imaginar. Entonces tenemos una especie de pacto, pues evidentemente que nos lleva a que las enmiendas o las propuestas que vienen de este grupo, el resto de los grupos lo votamos en contra. Por no dejar, cualquier pregunta que tengáis, cualquier duda que tengáis, es muy fácil, entráis en la página y me buscáis, Paloma López, sencillo. Está mi correo electrónico, me escribís y sin ningún problema yo os contestaré a cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis. Gracias.